La pintura es una fuente para el conocimiento del pensamiento religioso en la Nueva España. La imagen fue utilizada como medio pedagógico, así como objeto de culto. Los primeros misioneros se valieron de láminas con dibujos para transmitir a los indios los conceptos básicos del cristianismo. Eso nos dice la investigadora de la UNAM, Gisela von Boveser. Esto originó la pintura novohispana, con piezas de autores que se exhiben aquí, Jania, en el Museo de Guadalupe, en Zacatecas. Cierto, Javier. En definitiva, serían los muros de las iglesias, los conventos, los colegios como este, concebido para evangelizar, los que servirían de escaparate para educar a la población indígena. En la época virreinal surgieron maravillosos artistas como Miguel Cabrera, Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Nicolás Rodríguez Juárez, entre otros. Obras de estos autores son exhibidas aquí en el Museo de Guadalupe. En Desiertos Intactos conoceremos los tesoros de este espacio cultural. Bienvenidos. El barroco abarcó 2 siglos, Europa y sus colonias, todas las expresiones artísticas, y algunos de sus representantes fueron Calderón de la Barca, Shakespeare, Cervantes, el inconmensurable Bach y la indómita Sor Juana. Pero el barroco, además de una expresión estética, llevada por muchos cauces, fue una manera de ser, una manera compleja de entender al mundo a través de los sentidos. Si el barroco ha sido el estilo de más duración en el mundo, se convirtió entre nosotros en un signo de identidad. Y al decir esto pienso en el estípite de la Catedral de la Ciudad de México, en los edificios religiosos de Puebla y en la Catedral de Zacatecas, y también en este bello colegio de propaganda fide de Nuestra Señora de Guadalupe, construido por los franciscanos en el siglo XVIII. Para hablarnos de la estética novohispana, de las aportaciones que ha tenido, o vamos a preguntar si ha tenido en realidad aportaciones, estamos con el director del Museo Sumaya, que es un devoto, conocedor, investigador de todo lo que es la plástica novohispana, y no solo novohispana, sino también la plástica en general. Gracias por esta conversación, Alfonso. Qué gusto encontrarnos, además en uno de los espacios consentidos, fundacional para entender México, para entendernos en ese camino tierra adentro que tanto beneficio literalmente de plata legó para todas, para todos. ¿Por qué, Alfonso, dices que es fundamental este sitio, este museo, para entender a México en general? Bueno, tendríamos que decir que es uno de nuestros primeros museos modernos, porque es un museo nacional desde 1917, dirigido por el célebre artista zacatecano Miguel Pastrana. Sin embargo, el contenedor es un contenedor de identidades. Esa congregación de propaganda fide, llevó a... ¿Qué es eso? La congregación de patrimonio de propaganda fide surgió en 1622 como una rama de la orden franciscana y fue establecida por el Papa Gregorio XV. En realidad podríamos decir que son centros educativos con un énfasis en la evangelización. Eso explica que por la vocación del edificio
sea como un libro abierto. Tiene demasiadas pinturas muy explicativas, muy sugerentes, y también tenía en sus inicios una gran biblioteca de 30,000 volúmenes. Un espacio de verdad de nodal para el conocimiento, para la evangelización, para el control, para la innovación científica y también la formación filosófica de México. Pues ha sido muy importante poder dar luz, vida y conocimiento a Miguel Cabrera con esa Virgen del Apocalipsis firmada y fechada en 1776, pero también el patronato de Santa María de Guadalupe, San José y San Francisco a la Orden Franciscana. De esos 30,000 volúmenes que comentábamos, que tienen pues intereses de filosofía, de derecho civil, eclesiástico, teología, geografía, que son la vida de los santos, matemáticas, las ciencias son fundamentales, y por supuesto literatura y los vocabularios en lengua mexicana, y que era el náhuatl y el castellano, pero también en otomí, en lengua michoacana, el purépecha. En fin, son muy importantes. Pues se llevaron unos por el gobernador en ese entonces, Jesús González Ortega, los lleva para la Biblioteca Estatal, la pública, Elías Amador. Hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia resguarda en este espacio 11,416 volúmenes que tenemos que decir, y es importante, que habrá que digitalizar. Es fundamental emprender esa labor, se requieren recursos técnicos, materiales, pero es una biblioteca fundamental, pues que no puede quedar nada más de museografía, tiene que quedarse este conocimiento vivo. Alfonso, tú con tu mirada crítica, ¿sí aportó la pintura novohispana a la pintura universal? ¿Es diferente? Es un lenguaje que de pronto pensamos que desde las maduraciones del gótico tardío con propiamente el humanismo, y ya de entrada en el territorio novohispano, el manierismo, el barroco exuberante, la transición hacia el neoclasicismo, no solamente hay una reinterpretación de modelos que, si bien nacieron en el viejo continente, aquí se reversificaron. Un querido maestro, Rogelio Ruiz Gomar, decía que la estampa es la Europa portátil, y la estampa pues está en blanco y negro. La primera gran reinterpretación y aporte desde el Nuevo Mundo para este arte occidental va a ser el colorido. La luz, como dramáticamente modelará las figuras. Villalpando es otro de estos grandiosos artistas, y bueno, una de mis pinturas consentidas, esa Anunciación, que tiene que ver con ciencia, con ese sol que tiene el rostro de Jesús, ya llegando como las leyes de Kepler, que todos los planetas girarían a nuevo sol, y de ahí la tribuna detrás de una espléndida obra del barroco, pues nos lleva a entender el legado desde Nueva España hacia la pintura universal. Alfonso Miranda, muchísimas gracias. Pues a resignificarnos a través de los espacios. Querido Javier, un placer conversar contigo, y en este momento de convergencias con los 500 años del proceso de conquista, a revalorar y revisitar el patriotismo criollo que nace en estos sitios y que es una estela de conocimiento, luz y esperanza de reconciliación nacional, ahí donde el pincel pues nos vuelve vibrantes entes de este México que tanto queremos. Gracias de nuevo. Manuel Pastrana nació en la Ciudad de México el 22 de junio de 1859.
En 1886, el gobernador Marcelino Morfín Chávez solicitó a la Academia de San Carlos un profesor de dibujo para el Instituto Literario y el Hospicio de Niños. Pastrana aceptó el puesto y llegó a Zacatecas a incorporarse también como profesor en la Escuela Normal para Señoritas. Además, fungió como instructor del que fuera el primer taller particular de artes plásticas en la ciudad de Zacatecas. En el año de 1890, en la calle del Gorrero, ahora Avenida Juárez, ofrecía clases de dibujo y pintura a los interesados en desarrollar su talento y el servicio de retratos hechos a mano. En 1917 fue nombrado por Enrique Estrada inspector local honorario y conservador de los monumentos coloniales de la República y además el nombramiento de inspector de monumentos artísticos de Zacatecas. En 1919, Venustiano Carranza otorgó a Pastrana el nombramiento de conservador supernumerario del Museo de Guadalupe, convirtiéndose así en el director inicial del primer museo en el estado de Zacatecas, abierto al público 2 años antes y que quedaría bajo resguardo del INAH desde 1939. La Sala Manuel Pastrana está también en el Museo de Guadalupe. Un ícono es una imagen que señala y participa de la divinidad que expresa. Es una ventana que nos muestra con sus fulgores de oro el mundo del más allá. Dice Bachelard que los íconos se sitúan en el límite del mundo sensorial y el mundo espiritual. El catecismo de los rudos, con el que se evangelizaba a los indios, más que palabras tenía imágenes, como las paredes de las iglesias, rostros sangrantes, espinas, corazones ardientes. Después del Nazareno, la imagen de la Virgen, extraída del Cantar de los Cantares, es la más popular de la iconografía religiosa para proyectar valores, amor, piedad, sacrificio. La versión laica de sus discursos iconográficos la practicó Rivera en sus murales, donde sintetizaba con imágenes poderosas procesos históricos complejos. Nos encontramos en la escalera regia del Museo de Guadalupe y es un honor para nosotros estar con Rosita Franco, directora de este magnífico espacio cultural. Gracias, Rosita, por la entrevista y por la plática y por dejarnos entrar a este lugar. Gracias a ustedes y bienvenidos. Nos encontramos en el espacio regio, en el espacio magno de este edificio construido alrededor del siglo XVIII. Encontramos en la escalera regia obra de pintores como Miguel Cabrera, José de Ibarra, José Hernández Arnáez y Nicolás Rodríguez Juárez. Pero tenemos en la entrada principal, en el muro principal de este espacio, una obra de Miguel Cabrera llamada El patrocinio de la Virgen de Guadalupe. El patrocinio de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién era Miguel Cabrera y qué podemos observar en este mural que nos recibe de manera tan generosa? Bueno, Miguel Cabrera es un representante importantísimo del arte novohispano en el siglo XVIII y precisamente él como artista es invitado a este antiguo colegio de propaganda FIDA precisamente para plasmar este lienzo que nos habla la síntesis de lo que es este lugar. Por un lado vemos como figura central a la Virgen de Guadalupe. Quienes lo están viendo verán que es de gran formato, pero si digo de gran formato son más de 7 metros los de altura que tiene este lienzo y que por un lado tenemos en la parte de arriba la representación de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es una representación más de corte renacentista. Por supuesto la presencia, que es fundamental, de San Miguel Arcángel, ahí tiene su leyenda en latín que nos dice quién como Dios. Por supuesto está San José con el niño y como comentábamos con esta vara florida que simboliza la pureza. Y bueno, también es fundamental que todos sepamos que la Virgen de Guadalupe
es la patrona de este colegio, y que Miguel Cabrera pues fue un gran estudioso precisamente de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por eso no es casualidad que se le haya invitado a él a que plasmara en este espacio maravilloso esta imagen como una de las obras que nos da la síntesis de los frailes que venían de Querétaro. Que están en la parte inferior izquierda. Exactamente, del lado izquierdo de nosotros como espectadores, y del lado derecho está Fray Antonio Margil de Jesús, que cuando lo llaman para que se venga aquí a Zacatecas, él estaba en Costa Rica y se vino caminando. De hecho, se le decía el Atlante de los pies alados. Hay que mencionar que Miguel Cabrera fue invitado, junto con un grupo de artistas también, para analizar la imagen original de la Virgen de Guadalupe, y de ahí se deriva un libro. Es correcto, es una maravilla, y se llama La Maravilla Americana y otras raras maravillas, precisamente porque él, junto con otros artistas como Morlete Ruiz, Ibarra, analizan la tilma, la yate donde está la Virgen de Guadalupe, y ven que realmente es un obraje celestial, es un trabajo digno de admiración. Hace una analogía a la mirada de la Virgen, que le recuerda a una paloma, que no deja de admirar esta fuerza, esta belleza, y por esa razón creo que tuvieron el privilegio de conocer y de estudiar a esta imagen guadalupana. Además tenemos en este mismo espacio, en el remate de la escalera, la obra de San Cristóbal de Nicolás Rodríguez Juárez, que entre otras cosas cumplirá, como dato preciso, en 2022 300 años de haber sido colocado en este espacio, ¿cierto? Es cierto, y bueno, hablar de Nicolás Rodríguez Juárez es hablar de otro de los grandes maestros del arte novohispano, pero él ya tiene toda esta tradición de familia. Veamos desde su bisabuelo Luis Juárez, que también tenemos obra de Luis Juárez en este museo, que son generaciones de artistas. Él nace en la Ciudad de México, sin embargo se enamoró y se casó con una dama zacatecana. Creemos que de ahí parte de su producción artística esté aquí. Años después se le enviuda, y el cuadro de San Cristóbal, que es de una gran fuerza expresiva, ya lo hace cuando era presbítero. Y bueno, en este lienzo podemos ver esta fuerza del barroco, este manejo de las luces, de las sombras. Son luces teatralizadas. Es completamente teatralizado, exactamente, pero a la vez cuando vemos el rostro es la madurez del artista, lo dulce de la mirada. Y bueno, pues hablar de esta leyenda tiene que ver con un gigante, por decirlo algo, con un hombre que cruzaba a personas de un lado a otro del río. Tuvo varias personas, hay varias anécdotas, pero la importante aquí es que en el momento que carga a un niño va sintiendo él cada vez más dificultad para seguir adelante, y él siente como si hubiera cargado al mundo, y le contesta, en efecto, estás cargando al que creó al mundo. Además, San Cristóbal está considerado como el patrono de los viajeros y el patrono que nos ayuda a los seres humanos a combatir las pandemias. Rosita, este patrimonio cultural está al alcance de todos los zacatecanos, de todos los mexicanos. Yo los invito a todos a que vengan a conocer, a disfrutar, a apropiarse de este museo que es de ustedes, para ustedes, en el que se ha hecho un trabajo de conservación, de investigación, de difusión, y que lo pueden y lo deben conocer, reconocer, porque les aseguro que siempre habrá una sorpresa para el que ya lo conoce, y el que no, es un destino que es ya obligado. Así es, y una experiencia maravillosa, garantizada. Desde la Escalera Regia te agradecemos muchísimo tu bienvenida y tu generosidad para recibirnos. Gracias, Rosita. Gracias.
Y para hablarnos de la conservación, o no sé si debo hablar de la restauración, estamos con el responsable, el curador en jefe del Museo de Guadalupe, Evaristo Robles. Gracias, Evaristo, por estar aquí en esta conversación. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidos a este espacio tan mágico del museo que es la ex biblioteca del colegio. La conservación, la restauración son procesos. ¿Son diferentes? Sí, la conservación es mantener en condiciones dignas y óptimas todo lo que vemos, ¿no? El acervo que resguardamos, la pintura, la escultura, el papel, ¿no? Son elementos vivos. ¿Y ha avanzado la técnica de la restauración o la conservación en los últimos años o se ha mantenido? Ha cambiado bastante desde la década de los 60, 70, el avance de la ciencia y la tecnología ha favorecido bastante la conservación de los monumentos, ¿no? Dándoles condiciones óptimas para exhibir pintura, escultura, los libros, materiales textiles, metales. Bueno, tienen arte plumario aquí incluso. Incluso arte plumario, exactamente. Y la restauración, un proceso más profundo, más complejo, que se trata de devolverle a estos objetos culturales la dignidad con la que fueron creadas, ¿no? Es un proceso complicado porque yo veo que, por ejemplo, tienen muchas pinturas y cómo las conservan, o sea, tienen que ver humedad y luces también, ¿verdad? Así es, la temperatura, la acidez también que hay en el ambiente. ¿Y es más ácido el ambiente ahora? Pues lo que pasa es que el clima de Zacatecas es bastante benévolo con los materiales naturales, no hace tanto calor húmedo como en el sur del país, que acelera la descomposición, por ejemplo, hablando de los libros, ¿no? El pergamino, el cuero, las fibras vegetales, también, ¿no? Exactamente, se conservan, se vuelven más rígidos, pero se conservan también con mayor facilidad. Los procesos, ¿no? de manufactura que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? El papel que se elaboraba hace 300 años no es el mismo que el de hoy, que se fabrica con materiales que tienden a descomponerse más rápido, ¿no? Digamos que son más ecológicos, pero la memoria se pierde. Exactamente. ¿Es importante la memoria? Muchísimo, muchísimo, porque forma parte de la herencia o legado patrimonial del que somos depositarios, ¿no? Esto no es nuestro, es para los que siguen. Es una cosa colectiva. Exactamente. La cultura es, principalmente, ¿no? En los museos, somos los responsables de mantener viva la memoria, siempre viva y actualizada. Y una manera es con la conservación, con la restauración de los acervos que contenemos, ¿no? Pero también gastan mucho dinero, supongo. Son procesos difíciles y por eso, aparte de difíciles, bastante onerosos, y a lo que se le apuesta más es a la conservación, ¿no? Darles al inmueble buenas condiciones. Exactamente, condiciones óptimas, ¿no? Lo mejor posible para exhibir las piezas, para la limpieza, el cuidado, sobre todo eso, ¿no? Hay que cuidar, ¿no? Porque cuando una pieza no está bien cuidada, los siniestros están a la orden del día, entonces se evita, ¿no? La conservación es una manera de evitar estos conatos de siniestro. De todo este acervo, ¿cuáles son, digamos, las joyas de la corona? Son varias, ¿no? Porque esta es la biblioteca más importante del norte de la Nueva España, la más importante que tuvo el norte de la Nueva España. ¿Cuántos volúmenes llegó a tener? Alrededor de 30.000 a 40.000 libros. ¿Y eran todos religiosos? No, la temática es bastante variada, ¿no? Había medicina, música, geografía, física, matemáticas, biología. Muchos de los libros se realizaban en este edificio, ¿no? Había los amanuenses que prensaban el papel, elaboraban estas tintas ferrogálicas y se ponían a hacer caligrafías, ¿no? ¿Y han cambiado los formatos de los libros? Sí, bastante, ¿no? Estos de folio, medio folio, elefantes, ¿no? Son estos librotes. Exactamente. Conforme pasó el tiempo, pues, formatos más prácticos y cómodos, ¿no? De bolsillo, o que para la lectura eran más fáciles, ¿no? Entonces, aquí tenemos... Como un muestrario de todo lo que dice. Exactamente, ¿no? Desde materiales, que es pergamino, empastados holandeses, franceses, las costuras, los encuadernados de distintas épocas
Y también, ¿no?, los hay en tamaños, olores, colores y sabores, ¿no? Sigue siendo materia viva, el papel, ¿no?, la célula, la fibra vegetal, la célula de madera. ¿Y libros raros en su formato o un libro que te llame la atención? Pues tenemos muchos, hay de medicina del siglo XVI-XVII, ¿no? Zacatecas era en aquella época un desierto tal cual, y Guadalupe era aquella pequeña villa la que... Perdido en el desierto. Exactamente, entonces los religiosos de este espacio tenían que prepararse en todos esos ámbitos, ¿no? Y aquí había barberos, sangradores, que tenían que saber las artes del manejo de esos artefactos, ¿no? Pues hay que darnos una vuelta aquí para ver todo un poco. De todo un poco y darnos cuenta de los procesos tan complejos que son la restauración y la conservación. Así es. Muchísimas gracias, Evaristo, Un por gusto esta plática. y bienvenidos. Gracias. Gracias. Seguimos aquí. El Museo de Guadalupe, el más antiguo del estado de Zacatecas, fue inaugurado en 1938. Como colegio franciscano funcionó desde el siglo XVIII y fue pieza fundamental para la evangelización en el norte de la Nueva España. El recinto cuenta con 27 salas permanentes de arte virreinal desde los siglos XVII hasta el XX. La pinacoteca se conforma de los más importantes maestros novohispanos, como Cristóbal de Villalpando, Antonio de Torres, Gabriel José de Ovalle, Miguel Cabrera, Luis Juárez, Juan Correa y Nicolás Rodríguez Juárez. Destacan las series La Pasión de Jesús, de Ovalle, y La Vida de la Virgen, de Cabrera y de Torres, así como las alegorías de Villalpando. En la sala Una mirada al barroco hay piezas de Correa y Cabrera. En el claustro de San Francisco, una serie de 26 lienzos. Y la escalera regia es un ejemplo de la magnificencia de la arquitectura barroca. Es muy interesante visitar este Museo de Guadalupe por todas las posibilidades que ofrece. Una inmersión al pasado, el esplendor de la arquitectura barroca y lo más destacado de la pintura novohispana, Jania. Una muestra de lo mucho que se tiene aquí para los visitantes. Así es una muestra muy representativa de todo lo que nuestro estado tiene por ofrecer no solo a sus habitantes, sino también a la gente que nos visita. Constatamos además que se toman todas las medidas sanitarias para que quienes quieran venir a visitar este espacio lo hagan de manera segura. Esto fue Desiertos Intactos. Nos vemos pronto.